Con esta clase número 1 le estamos dando la bienvenida a todas las personas que observan nuestros videos y en este caso estaremos con la propuesta de química octavo grado, donde veremos una clase introductoria y estaremos entonces abarcando de forma general lo que veremos en este curso. Las unidades que trataremos, como en primer lugar sería el equilibrio químico, donde vamos a ver dos tipos de equilibrio, el equilibrio molecular y el equilibrio iónico. En segundo caso vamos a estar tratando las reacciones químicas de oxidación-reducción, rama de la química que se conoce como la electroquímica. Y en el tercer caso o tercera unidad estaremos tratando los metales, donde veremos propiedades, estado natural, aplicaciones y demás, además de compuestos que forman esto. También, como última unidad, estaremos sistematizando los contenidos de décimo y onceno grado, razón suficiente para que sigan nuestro curso. El equilibrio químico es un concepto que surge en el siglo XIX, cuando los científicos comienzan a comprender que las reacciones químicas no solamente se producen en un solo sentido, sino que estas reacciones pueden ser reacciones que se producen en doble sentido, o sea, de reaccionante a producto y de producto a reaccionante. Y esto se conoce como reacciones reversibles. Claude Lois Berthold observó que las reacciones químicas podían invertirse estudiando el carbonato de sodio en el lago Natron, en Egipto. Planteó que las reacciones podían alcanzar un estado de equilibrio influido por las concentraciones y condiciones externas. Cato Maximilian Gerber y Peter Wesch propusieron la ley de acción de masa. La ley de acción de masa es esa ley donde la velocidad de una reacción depende de la concentración de la sustancia reaccionante. Y esto sentó las bases matemáticas del equilibrio químico. Y como otro caso tenemos el principio de Le Chatelier-Brown, formulado por Henry Louis Le Chatelier, donde este nos plantea que el equilibrio puede ser afectado por factores externos, tales como son la temperatura, la presión o la concentración. El equilibrio químico se caracteriza fundamentalmente, en primer lugar, por el dinamismo, o sea que eso significa que el equilibrio, a pesar de que no se observen cambios macroscópicos, los cambios microscópicos continúan efectuándose. Claramente con velocidades iguales, ya que eso es una de las condiciones del estado de equilibrio, de que la velocidad del proceso directo y la velocidad del proceso inverso sean iguales. La constancia de las concentraciones es otra característica del equilibrio químico, donde las cantidades de reaccionantes y productos permanecen constantes en el tiempo. Es decir, las concentraciones no varían en el equilibrio químico. El equilibrio químico se caracteriza también por la dependencia de condiciones externas, como son los factores temperatura, presión, concentración, de acuerdo con lo planteado en el principio de Le Chatelier-Brown por Henry Louis Le Chatelier, que más adelante estaremos tratando este principio y cómo funciona en sistemas en equilibrio químico. Fundamentalmente en sistemas en equilibrios moleculares, pero en algunos casos también explicaremos en sistemas de equilibrio iónico, porque por ejemplo el cambio de color de los indicadores ácido-base frente a una base o frente a un ácido, ese cambio de color depende de un desplazamiento del estado de equilibrio. Más adelante estaremos viendo. Otra característica del estado de equilibrio es la especificidad de la constante de equilibrio, es decir, que para una reacción dada y a una temperatura determinada, el valor de la constante de equilibrio refleja, lo que refleja no es más que la proporción que existe entre las sustancias reaccionantes y las sustancias productos que aparecen en el estado de equilibrio. Otra característica es que el equilibrio es reversible, o sea, se produce en reacciones que son reversibles. Las reacciones, como mencionábamos anteriormente, que son reacciones que se producen en ambos sentidos, en el directo y en el inverso. También el estado de equilibrio es independiente del camino de reacción. Bueno, sabemos que toda reacción se produce a través de un llamado mecanismo de reacción. Bueno, el equilibrio químico no interesa el mecanismo de reacción por el cual se produzca la reacción, sino que solamente depende de condiciones iniciales y condiciones externas. No necesariamente este mecanismo influye en el estado de equilibrio. Y otra característica es que el equilibrio es un sistema cerrado, ya que este no intercambia masa con el medio ambiente.
Una reacción reversible, podemos ver aquí una estructura genérica donde a la izquierda vamos a tener siempre, antes de la flecha de doble sentido, los llamados reactivos o sustancias reaccionantes. Sustancias reaccionantes puede ser una sola, pueden ser dos o pueden ser varias, más de dos. Y a la derecha de la flecha de doble sentido tenemos a las sustancias productos, que puede ser una, pueden ser dos y también pueden ser más de dos. La reacción que ocurre desde la sustancia reaccionante hasta las sustancias productos le vamos a llamar reacción directa. Y a la reacción que ocurre desde los productos hasta los reaccionantes le vamos a llamar reacción inversa. Por supuesto, para que exista un estado de equilibrio, la velocidad de la reacción directa y la velocidad de la reacción inversa tienen que ser iguales. De esto se trata una reacción reversible. Es una reacción que se produce en doble verificación. Gráficamente esto se puede ver, primeramente con este gráfico de velocidad de reacción en función del tiempo, podemos ver que antes de comenzar el estado de equilibrio, es decir, antes de que se alcance un estado de equilibrio, podemos ver que esas velocidades son muy variables, hasta que llega un momento en un tiempo t en que esas velocidades se igualan y es ahí donde se ha alcanzado un estado de equilibrio. En el segundo caso tenemos un gráfico de concentración en moles por litro en función del tiempo. Las concentraciones aquí tenemos como la línea roja representa la concentración de la sustancia reaccionante y la línea azul representa la concentración de las sustancias productos. Vemos que las sustancias reaccionantes van disminuyendo su concentración y la concentración de las sustancias productos va aumentando hasta que llega el momento en que esas concentraciones van a permanecer constantes, es instante en el cual se ha alcanzado un estado de equilibrio. Bueno, los equilibrios pueden ser tanto homogéneos como heterogéneos. Es una clasificación del equilibrio químico. Un equilibrio es homogéneo cuando todas las sustancias que participan en el sistema se encuentran en una misma fase o estado de agregación. Es decir, aquí tenemos las tres sustancias que participan en el mismo estado de agregación, gaseoso. Aquí vemos que las dos sustancias que participan, tanto el tetróxido de dinitrógeno como el dióxido de nitrógeno, están en el mismo estado de agregación o la misma fase. Y en el tercer caso tenemos un equilibrio iónico donde todas las entidades están en estado acuoso. Y en el segundo caso tenemos que los equilibrios heterogéneos son aquellos donde hay diferencia de estados de agregación entre las sustancias que participan en el sistema de equilibrio. Por ejemplo, aquí el carbonato de calcio está en estado sólido, aquí el óxido de calcio está en estado sólido, pero el dióxido de carbono está en estado gaseoso. Cuando hay diferencia de fases o de estado de agregación, en este caso que es lo mismo, pues el equilibrio es heterogéneo. Y podemos ver aquí que el dióxido de carbono aquí está gaseoso, aquí está acuoso, por lo tanto ahí ese equilibrio es heterogéneo. Aquí el cloruro de sodio está sólido y sus iones en estado acuoso, por lo tanto también se trata de un equilibrio heterogéneo. Tenemos un ejercicio para poder ejercitar estos conceptos que hemos trabajado hasta el momento. Un ejercicio que aparece en su libro de texto y nos dice: selecciona la opción correcta, argumenta. En un sistema químico en equilibrio, inciso A, las velocidades de los procesos opuestos permanecen constantes. Bueno, eso hasta ahí es correcto. Y las concentraciones de las sustancias involucradas tienden a igualarse. Bueno, esto es parcialmente correcto. O sea, pudiera ser correcto, pero no necesariamente las concentraciones de las sustancias involucradas tienden a igualarse. Porque puede darse el caso de que tengamos un estado de equilibrio y las concentraciones, a pesar de permanecer constantes, están desproporcionadas. O sea, puede darse el caso de que la concentración de las sustancias reaccionantes sean mayores que la concentración de la sustancia producto o viceversa. Por tanto, como que esto no se cumple al 100%, esta proposición es falsa y no la vamos a marcar. En el segundo caso, las concentraciones de las sustancias involucradas se igualan y las velocidades de los procesos van disminuyendo. Bueno, en el estado de equilibrio la velocidad de los procesos opuestos no van disminuyendo, sino se mantienen constantes.
así como tampoco las concentraciones de la sustancia se igualan necesariamente como hemos explicado anteriormente. Por lo tanto, esta proposición tampoco es verdadera. En el caso de la proposición C, nos dice que las concentraciones de las sustancias involucradas no varían y las velocidades de los procesos opuestos se igualan. Bueno, las concentraciones en el equilibrio no varían y así como también se cumple que las velocidades de los procesos opuestos se igualan. Tenemos el caso acá de dos sistemas de equilibrio, uno homogéneo y uno heterogéneo. Bueno, la proposición C es correcta, ya que cumple perfectamente con lo que nos plantea las condiciones que se requieren para que un sistema alcance un estado de equilibrio. Por lo tanto, la vamos a marcar. Y en el caso de la D, que se supone que no es verdadera, ya que siempre vamos a tener una sola, pero bueno, vamos a analizarla. Y nos dice que las concentraciones de las sustancias involucradas van aumentando. Bueno, ya solamente con esto sí es falso, ya que las concentraciones no van aumentando ni van disminuyendo, se mantienen constantes. Así como tampoco las velocidades de los procesos van disminuyendo ni van aumentando, porque en el momento en que se alcanza el estado de equilibrio, en el momento en que se alcanza el estado de equilibrio, esas velocidades permanecen constantes. Para el próximo video les voy a dejar un ejercicio que también está en su libro de texto. De hecho, es el ejercicio que le sigue a continuación de este, que es el 1.2. Resuelvan ese ejercicio y en el próximo video estaremos dando respuesta a cada inciso de una forma detallada. Bueno, creo que ha sido suficiente por este video. Espero que haya sido de aporte y nos veremos en el siguiente con un nuevo tema.